La noche madrileña se desplegaba con su acostumbrado velo de neón y penumbra cuando Iván cruzó el umbral de la iglesia abandonada de San Sebastián. Un rumor sordo se cernía sobre el templo profanado, un murmullo imperceptible para el oído común, pero no para él. Había leído lo suficiente para comprender que ciertos nombres susurrados en la penumbra podían abrir puertas que jamás debían cruzarse. Sin embargo, ahí estaba, con un papel amarillento por la humedad, escrito en un latín descuidado, con fórmulas truncadas. Iván no era un hombre piadoso, pero tampoco un incrédulo. La desesperación le había llevado a buscar respuestas en los rincones más oscuros de la ciudad, en tertulias clandestinas y foros en la Deep Web sobre cómo vender el alma al diablo. La bancarrota, el desahucio inminente, la ruina de su apellido, todo parecía abocarle a esta única salida. El texto era claro: 3 gotas de sangre sobre el polvo del altar y la petición formulada con voz firme. No debía titubear. El costo no se especificaba, sin embargo, pero los rumores hablaban de un pago posterior, de una deuda que jamás se explicitaba del todo. El corte en su palma fue más profundo de lo necesario, y la sangre se mezcló con el polvo y los siglos. El aire cambió. La temperatura descendió hasta hacer que su aliento fuese visible. Luego, el silencio absoluto. Un vacío de sonido que succionó la realidad misma. Entonces, la sombra. No era un hombre ni un animal, ni siquiera una figura del todo tangible. Era una distorsión de la propia oscuridad, un reflejo contraído de algo que no debía existir. De su silueta brotaba un olor acre, sulfuroso, que impregnó la nave de la iglesia como un hedor de carne calcinada. «¿Qué deseas?», preguntó la entidad, su voz como el roce de un cuchillo sobre piedra. Iván tragó saliva. No podía vacilar. «Riqueza, poder, reconocimiento», declaró con la determinación de quien no quiere ahondar en las consecuencias. La sombra no respondió de inmediato. En su interior parpadeaban destellos de algo semejante a ojos, pero cambiaban de posición como si la propia criatura fuese un abismo vivo. «Concedido», dijo al fin. «pero recuerda, todo lo dado será devuelto». El frío desapareció. La sombra se esfumó como si jamás hubiese estado ahí. Semanas siguientes se convirtieron en una espiral vertiginosa de éxitos inesperados. Iván, con una audacia nacida del mismo abismo, invirtió en un negocio que, contra toda lógica, despegó de la nada, creciendo con una rapidez que desbordaba la razón. Sus cuentas se llenaron con cifras que antes le habrían parecido inalcanzables, y las puertas que alguna vez le fueron cerradas, ahora se abrían ante él con una sumisión casi reverencial. La ciudad, antaño indiferente, comenzó a rendirse ante su presencia, y él, convertido en su nuevo amo, la recorrió con la seguridad de quien sabe que la oscuridad que lo acompañaba lo ha elevado por encima de todas las cosas. Pero con el éxito llegó la perturbación. Cada noche, los espejos reflejaban una silueta difusa y esquiva, que se desvanecía en cuanto él intentaba enfocarla. En las calles, entre la multitud, sentía la presión de ojos invisibles observándolo desde las sombras, acechando en el rincón oscuro entre los edificios. Sus sueños, antes tranquilos, se convirtieron en pesadillas incesantes. Visiones de un abismo sin fin, un foso donde las almas caían en un descenso eterno, arrastradas por una fuerza imparable. Y en la lejanía, esa voz, áspera como piedra raspada por metal, susurraba con una calma gélida: «Todo lo dado será devuelto». Deuda llegó con la precisión de un péndulo. Una mañana, al despertar, encontró su reflejo incompleto. Su silueta carecía completamente de sombra. El pánico lo devoró. Intentó escapar de Madrid, huir del destino que él mismo había sellado con su sangre.
pero algo antiguo y oscuro lo acechaba. Cada reflejo, cada sombra en cada callejón, cada momento en que la luz se desvanecía, allí estaba la presencia que lo seguía. Una noche, frente a la iglesia de San Sebastián, la silueta lo encontró de nuevo y lo devoró por completo. Nadie halló su cuerpo. Su nombre se desvaneció de los registros. Sus negocios se desmoronaron y aquellos que lo conocieron lo olvidaron, como si nunca hubiera existido. Recordad, amigos, porque todo lo dado, tarde o temprano, debe ser devuelto. El hedor a humedad y putrefacción se aferraba a las paredes del sótano como un velo viscoso. Alejandro descendió los escalones con el corazón latiendo a un ritmo febril, sosteniendo en una mano la vela y en la otra el bisturí. El anciano del rastro había sido claro. La carne debía ser ofrecida en la hora exacta, en el lugar exacto, y aquel sótano bajo lavapiés, sepultado entre ruinas y ratas, era lo suficientemente antiguo para cumplir con el ritual. La mesa de piedra negra estaba dispuesta en el centro del recinto, su superficie marcada por los siglos de sacrificios. Alejandro se desabrochó la camisa, exponiendo su pecho al aire fétido. No tenía otra opción. Su madre se moría en la UCI de La Paz, devorada por un cáncer que ni la ciencia ni la fe habían logrado detener. Si el precio era su carne, entonces lo pagaría. El primer corte fue un alarido en su mente, pero no en su boca. La vela tembló, y la oscuridad en los rincones pareció crecer. Tomó el pedazo de piel desprendido, aún caliente y tembloroso, y lo dejó sobre la piedra. El sótano se estremeció. Algo había despertado. Un sonido burbujeante, como carne deshaciéndose en ácido, se elevó desde la nada. Y entonces vio los ojos, cientos de ellos, abriéndose en la piedra, en las paredes, en el aire mismo. Una boca informe surgió entre los pliegues de la oscuridad, una boca sin labios, sin rostro, pero con dientes de obsidiana que chorreaban una bilis negruzca. Aceptado. Gruñó la voz, como huesos molidos entre muelas. El aire se comprimió, y Alejandro sintió como su herida ardía con un calor insoportable, pero supo que el pacto había sido sellado. Al día siguiente, su madre despertó. Los médicos no podían creerlo. Le dijeron que esto había sido un milagro médico, aunque Alejandro sabía la verdad. Pero las noches no le permitieron disfrutarlo. La herida nunca cicatrizó. La carne le ardía, se necrosaba, se desprendían jirones, y cada vez que se arrancaba un pedazo podrido, crecía en otro lugar, como si su cuerpo estuviese pagando un precio que nunca cesaría. El último día que lo vieron, Alejandro estaba en el centro de Sol, desgarrándose la carne con las uñas y gimiendo entre risas histéricas. Es por ella. Repetía. Es por ella. Los transeúntes gritaron cuando la piel se desprendió de su rostro como una máscara podrida, revelando solo un abismo de dientes y ojos palpitantes. El precio había sido pagado, pero amigos, la deuda nunca terminaría. Madrid, 1963. La ciudad bulle en el nerviosismo propio de la posguerra, como un cadáver aún en lucha contra su propio destino. Las calles, húmedas y empapadas por la niebla del atardecer, reflejan las luces tenues de las farolas, que parecen más bien sombras errantes que vigías de la noche. En este Madrid de calles angostas y cielos pesados, se oculta la vieja librería, el umbral de la verdad.
un refugio para almas inquietas que buscan respuestas en la oscuridad. Álvaro Ortega, un hombre de poco más de 40 años, de rostro marcado por la fatiga y los años de frustración, cruzó el umbral de esa librería con un objetivo: encontrar un remedio a su vida vacía. Su matrimonio se desmoronaba, su carrera languidecía y la sombra de la desesperación lo envolvía cada vez más. Había oído murmullos, leyendas olvidadas en las esquinas de Madrid, sobre un antiguo libro oculto en esa librería. Un grimorio que podría ofrecerle lo que deseaba más que nada en el mundo: poder, control y, sobre todo, la respuesta a sus preguntas existenciales. El dueño de la librería, un hombre anciano y delgado con ojos que parecían ver más allá de lo físico, lo observó mientras se acercaba al mostrador. Sin decir palabra, levantó un dedo señalando hacia una estantería en la penumbra del fondo. «Ahí lo encontrarás», dijo con voz rasposa. Álvaro, guiado por una mezcla de curiosidad y desesperación, se dirigió hacia el lugar indicado. Entre los estantes polvorientos y los libros envejecidos, encontró un tomo encuadernado en cuero negro, con símbolos esotéricos grabados en su portada. No necesitaba leer el título. Su intuición le decía que había encontrado lo que buscaba. Esa misma noche, después de adquirir el libro con un precio sorprendentemente bajo, se sentó en su estudio, rodeado por las sombras de su solitaria existencia. Abrió el grimorio con manos temblorosas y entre las páginas descoloridas encontró lo que buscaba: un pacto, escrito en un lenguaje arcano. Un acuerdo con una entidad que, según las palabras del libro, ofrecía poder ilimitado a cambio de un precio que nunca se mencionaba de manera explícita. A medida que leía, un frío comenzó a recorrer su columna vertebral y una sensación de temor creció dentro de él. Sin embargo, el deseo de cambiar su destino lo impulsaba más que el miedo. Así, firmó el pacto, una firma que parecía deslizarse sobre la página con una fluidez antinatural. En ese instante, las luces de la habitación parpadearon y el aire se volvió denso, como si la atmósfera misma estuviera absorbiendo algo de su ser. Al día siguiente, el mundo pareció transformarse ante sus ojos. Su jefe lo ascendió sin explicación, las mujeres comenzaron a fijarse en él con una lascivia inquietante, y su influencia en los círculos sociales se amplió a un ritmo alarmante. Sin embargo, a medida que su vida alcanzaba nuevas alturas, su alma se desintegraba lentamente, un proceso imperceptible pero imparable. Sentía cómo su conciencia se distanciaba de su ser, como si su mente fuera un campo de batalla donde la entidad que había invocado comenzaba a hacerse más y más presente, a susurrarle ideas oscuras y nihilistas. En las noches, cuando se encontraba solo, sentía una presencia invisible en la habitación, como una sombra en la periferia de su visión. En un momento de lucidez desesperada, Álvaro recordó las palabras del libro. El precio no será lo que esperas, sino aquello que nunca creíste que perderías. Fue entonces cuando comprendió, en el abismo de su comprensión, que el pacto no consistía en lo que ganaba, sino en lo que había comenzado a perder: su humanidad. Su alma se deshilachaba lentamente, pero lo peor no era esa desaparición, sino la vacuidad que lo invadía, el vacío existencial que lo había llevado a buscar la respuesta en un pacto demoníaco. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Álvaro se levantó, caminó hacia la ventana y observó la luz de la luna sobre la bella Madrid. Un susurro profundo resonó en su oído, una voz que parecía provenir de la misma oscuridad del cielo nocturno. Ahora, tu alma es mía, Álvaro Ortega. Salta, completa el pacto. El aire en la habitación se volvió denso, casi tangible, como si todo en el entorno estuviera esperando su respuesta. Sin titubear, como si las fuerzas que lo rodeaban hubieran tomado el control de su cuerpo, Álvaro abrió la ventana. La brisa fría acarició su rostro, pero no lo detuvo. En ese momento,
Todo lo que había conocido, su vida, sus dudas, sus temores más profundos, se desvanecieron. Sin un solo pensamiento, sin el mínimo atisbo de arrepentimiento, se precipitó al vacío. El suelo lo recibió con una violencia salvaje. Su cuerpo se estrelló contra un viejo coche estacionado en la calle, un impacto brutal que resonó con un estruendo sordo, mezclado con el crujir de metales y cristales rotos. La calle, normalmente tan viva con el bullicio de Madrid, se quedó silenciosa por un instante, como si la ciudad misma contuviera el aliento. Luego, el caos se desató en un solo segundo. La alarma del coche, estridente y ensordecedora, rompió la calma, un sonido desesperado que parecía reflejar la agonía del alma que acababa de ser arrancada del cuerpo. En ese instante, mientras la sirena retumbaba en la noche, una risa baja y gutural resonó en el aire, como un eco lejano que se desvaneció entre las sombras. La ciudad siguió adelante, ajena a la condena que acababa de sellarse en las alturas, mientras la luna, fría y distante, observaba la caída de aquel que se había entregado a la oscuridad sin mirar atrás.